Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigos y amigos, yo he titulado el comentario editorial de hoy, Lord a ese grupo de valientes. Claro, tiene que ver con aquellos valientes, con gallardía, con mucha valentía, que se enfrentaron al tirano y lo eliminaron, lo ajusticiaron un día como hoy, en 1961. Y mi comentario editorial comienza así. Gracias a la gallardía y la valentía de los históricos patriotas que un día como hoy, hace ya 62 años, libraron a este pueblo de la más infamante tiranía que sojuzgó y mantuvo uncido al yugo a este noble y valeroso pueblo dominicano. Aquellos valientes llegaron a casarse con la gloria tras la heroica operación de ajusticiar a Rafael Leónidas Trujillo y Molina, engendro del mal convertido por más de 30 años en dueño absoluto de este pedazo de tierra y del pueblo dominicano. Muchos fueron los intentos tendentes a librarnos de aquella larga satrapía, muchos los caídos para siempre, muchos los que tuvieron que irse al extranjero, al exilio, muchos los que pasaron años en hacer gástulas de aquel régimen de oprobio, muchos los que enloquecieron en Nigua, en la 40, en el 9, centros de las más bestiales torturas, donde cayeron para siempre hombres y mujeres que tuvieron la desdicha de ser descubiertos por los chivatos de aquella satrapía. Aquella noche del 30 de mayo del 1961, el tirano salió rumbo a San Cristóbal sin la acostumbrada escolta. Iba a una de sus acostumbradas citas amorosas cuando fue emboscado en la carretera que une esa población con la ciudad de Santo Domingo, entonces llamada Ciudad Trujillo, por obra de los paniaguados que le pusieron el nombre de aquel tirano. Allí, aquel grupo de valientes embosca al tirano que resulta herido de muerte, logra salir de su vehículo como pretendiendo escaparse, pero cayó luego muerto. El bravo Antonio de la Maza, hijo ilustre de don Vicente de la Maza, ciudadano mocano de noble estirpe, Antonio Inver Barrera, el teniente Amados García Guerrero, Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño y Roberto Pastoriza Meret logran eliminar al tirano. Su chofer aprovecha la oscuridad reinante y se arrastra y se esconde por los acantilados lejos de la escena aquella. Pedro Livio resulta herido por los disparos de un compañero y el cadáver del déspota tirado en el baúl del carro que ocupaban de la Maza y Antonio Inver. Huáscar presenta una herida en el vientre y es llevado a una clínica. Allí irían los perros de presa a interrogarlo y conocer la intríngulis de aquella odisea, de aquella jornada, pero ya eso es parte para contar en otra ocasión. Antonio de la Maza y Antonio Inver se baten a tiro limpio con los del servicio militar. Los dos caen, pero antes protagonizan heroicos instantes en su lucha por defender sus vidas. Igual ocurre con el valiente teniente del ejército García Guerrero, quien había buscado refugio en casa de una tía. Los vehículos del SIN corren por las calles y avenidas de la capital dominicana buscando a los que ajusticiaron al jefe, como le llamaban los esbirros y adulones. Allí se refugia el militar en casa de la tía, pero tendrá que protagonizar una pelea a muerte. Su tía va al colmado donde hacía sus compras. Esta vez despierta la sospecha del bodeguero, que era un calié del régimen, pues ella nunca había comprado tanta artículos para mantenerse. Se prepara el bodeguero
se llama al servicio militar dominicano y habla del refugio del sobrino en la casa de la tía. El teniente Amado García Guerrero se halla en ropa interior, pero recibe a tiros al grupo. 3 de ellos caen y luego lo hace el valiente militar implicado en la trama para matar al déspota. El eficiente servicio de espionaje con que contaba el déspota rápidamente hace prisioneros a Estrella, Sadará, a Pedro Livio Cedeño, a Huáscar y a Roberto Pastoriza, quienes permanecen presos en la Victoria. Ramfis, que había llegado de París al ser informado de la muerte de su padre, se preparaba ya para irse de nuevo al exterior, pero antes quería ser al grupo de valientes, llaman al grupo de valientes, lo llevan a la Hacienda María y allí, junto a unos cuantos genízaros que están en una casa de la finca, los pobres prisioneros, son atados cada uno a una mata de coco. De aquellos valientes comienza a practicar Ramfis el tiro al blanco y lo va matando uno a uno, mientras sus instintos criminales los excita con tragos del whisky de su preferencia. Hemos alargado este comentario para ilustrarlo a las nuevas juventudes de ahora, ya que esta historia reciente no está en los libros escolares y a veces escuchan a ignorantes decir que aquí hace falta un Trujillo sin haber vivido ni un segundo durante esa tiranía en el país, considerada como la más feroz, la más criminal de cuantas tiranías han habido en este continente. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, al menos 2 estudiantes resultaron muertos. Se creía en principio que eran más, pero luego se descubrió que no, que algunos eran desmayados y creían que eran muertos. Entonces, 2 resultaron muertos y más de una docena de heridos en un choque ocurrido entre una patana y un autobús del transporte escolar en la carretera que comunica Atomayor con Sabana de la Mar. En el aparatoso accidente han sido levantados los cadáveres con los rostros destrozados debido a la forma como la patana impactó el interior del autobús. No han sido identificados de inmediato. El trágico suceso ha provocado conmoción y tensión tras el traslado de los heridos e identificación de las víctimas, incluidos niños. Las autoridades del 911, los bomberos, llegaron al lugar junto a autoridades de la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, y el Ministerio Público, sin que hayan faltado voluntarios. Varios de los heridos graves fueron trasladados al Hospital Leopoldo Martín de Atomayor y al Hospital Dr. Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Las familias de los menores se apostaron en el lugar al enterarse del accidente, lo que ha provocado un ambiente tenso y caótico que dificultó las labores de las autoridades. El muerto es una muchacha, una joven estudiante. Se trata, según este cable que llega ahora, Stephanie Castillo, de 15 años, quien presentaba trauma encefálico severo, producto de los golpes recibidos durante el hecho. Stephanie Castillo había llegado al hospital Antonio Musa en estado agónico, según confirmó el director del centro, Ani Mariñez. En este mismo cable que nos llega ahora, dice que fue detenido el conductor de la patana que chocó contra un autobús lleno de estudiantes la mañana de este martes en la carretera Sabana de la Mar a Atomayor. La información la confirmó el general Olison Olivens Minaya, encargado de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional de San Pedro de Macorís. Menos mal que ya lo detuvieron, este irresponsable, que dice que iba a toda velocidad, como manejan todos los patanuses. Señores, el ministro de Educación, Ángel Hernández,
Afirmó que en la República Dominicana la educación está estancada en todos los niveles al referirse a los resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2022 realizada a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria, además de tercero de secundaria, entre los meses de mayo y junio del año pasado, la cual revela un bajo desempeño de los alumnos en las diversas asignaturas. El funcionario dijo que en el país se han invertido millones de recursos en el sector educación y aún así no se ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje. No ha habido un resultado de diferencia de lo que se logró ahora al 2017 y lo que se hizo en el 2019. Significa que la sociedad invirtió muchos recursos y no ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje, indicó Hernández, tras asegurar que hay un estancamiento en todo en la educación. Mire, usted sabe que Leonel una vez, antes de que se aprobara el 4%, él era presidente todavía, fue a partir de Danilo Medina que se aprobó la inversión del 4% del Producto Interno Bruto. Él hablaba de que se había demostrado que a mayor inversión necesariamente no hay mejor educación. Y hablaba de cuánto invertía Estados Unidos para crear un bachiller y cuánto invertía Francia, cuánto invertía Japón, cuánto invertía Taiwán, Corea y otros países. Y resulta que lo que invertían menos de la mitad de lo que invertía Estados Unidos producían mejores estudiantes. Sí, pero hay que tener en cuenta, Darío, lo siguiente, que la mayoría de los países de América Latina tenían una inmensa inversión en educación, menos nosotros. Sí. Y por No, eso, yo no digo que esté mala la inversión, porque hay que partir, usted le paga, ¿verdad? Usted invierte, usted le paga, usted hace buenas instalaciones, entonces después usted exige. Ningún profesor puede decir ahora de que no enseña porque no le están pagando bien. son de los mejores Por pagados ejemplo, funcionarios del Estado. no, y además de eso, aquí se quitó eso de que un profesor tuviera que estar dando clases 3 tandas, como ocurría antes, que para redondear un salario tenían que estar mañana, tarde y noche y no tenían tiempo para preparar clases porque Ahora un trabajaban profesor, demasiadas ahora un horas. profesor con una sola tanda gana 50,000 y pico. Sí, sí, entonces ya no hay razones para decir que es porque no ganan bien o que no tienen tiempo porque trabajan demasiado, cosas por el estilo. Yo creo, Darío, mira, En las escuelas. yo creo que vamos a tener que admitir que es muy baja la educación que reparten los docentes en este país. Es muy baja la docencia. Sí, eso necesita un estudio profundo porque hay muchísimas cosas ahí que tienen que mejorar. Entre ellos la disciplina en las escuelas. Eso es clave también para que haya aprendizaje, disciplina. Esa es una de las cosas, organización. Y se ha Respeto, insistido mucho en la preparación de los docentes. eso es, Mucha maestría y muchas sí, cosas. eso es básico. Sí. Bueno, mire esta noticia, Moscú, Rusia. En Moscú amanecieron sobresaltados este martes por una oleada de ataques con drones a gran escala, cuya autoría el Kremlin atribuyó a Ucrania. Las autoridades rusas han confirmado que sus defensas antiaéreas derribaron a primera hora de la mañana 8 aparatos antes de que impactaran en sus objetivos, que los mismos no dejaron víctimas ni daños de consideración. Esta mañana el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con vehículos no tripulados en las inmediaciones de la ciudad de Moscú, pero todos los vehículos fueron derribados, afirmó el Ministerio de Defensa en un comunicado, reportó la agencia Reuters. Desde el Kremlin también responsabilizaron a su vecino del oeste. Es obvio que este es un ataque del régimen de Kiev
y esto debe quedar absolutamente claro, dijo el portavoz presidencial Dmitry Peskov, quien aseguró que esta es la respuesta ucraniana a la reciente ola de bombardeo lanzado por las fuerzas rusas. A las 6:24 de esta mañana escuché una explosión a lo lejos y las ventanas de mi casa se estremecieron, narró Steve Rosenberg, corresponsal de la BBC en la capital rusa. Pese a que los drones fueron derribados, 3 gracias a las medidas electrónicas que permitieron desviarlos y otros 5 destruidos con misiles Pantsir. Oye ahora este cable de Moscú. El Ministerio del Interior de Rusia declaró hoy en búsqueda y captura al jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhnyi, al que la prensa oficial rusa había dado por muerto la semana pasada. Zaluzhnyi y otros generales ucranianos fueron acusados en mayo por el Comité de Instrucción de Rusia por ordenar disparar contra la población civil en infraestructuras civiles del Donbass, en virtud del artículo 356 del Código Penal. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas desde julio del 2021, Zaluzhnyi, de 49 años, se ha convertido en una figura muy querida por el pueblo ucraniano. La pasada semana, los medios oficiales rusos informaron de que el general ucraniano había perecido en un ataque con misiles en la región de Gerson. Más tarde se supo que había recibido una herida y que iba a hacerle una trepanación craneal, pero que estaba vivo. Usted sabe que eso, que lo localizan en cualquier sitio y le mandan un misil. Eso es lo que están buscando. Sí, que está condenado a muerte, que donde quiera que se oculte lo van a matar. Eso es lo que... Van a dirigir un misil de esos inteligente. Sí. Bueno, ya se salvó de uno. Vamos a ver lo que dicen esta persona preocupada en el barrio La Altagracia, porque una persona ahí amenazó con un arma a un menor, algo que está, bueno, muy penado, un menor y además una amenaza. Vamos a ver. ¿Quién fue que le sacó una pistola a ustedes? Un señor que se llama Bebito, en el barrio La Altagracia, Pastor Bellavista. Mi hija me llamó, que era cuando comenzó el hecho, y mi esposo, y ella agredió al niño, le jaló la pistola y lo está amenazando con matarlo. Luego le dio 2 galletas. Anoche fui a hablar con él pacíficamente y él lo que me sobó la pistola y me iba a dar una galleta. Entonces me dijo que lo hiciera, ¿no? Y que me iba a matar a mí y me iba a matar al marido mío y al niño en los pies míos. Entonces cuando vengo aquí pongo la denuncia, lo que me dice que tengo que ir al palacio. Allá en el palacio me dicen a mí que tengo que venir aquí otra vez a la base porque tienen que ejecutarlo y dar una orden de arresto porque eso es de homicidio por la pistola. O sea que es una tentativa de homicidio. Es una tentativa de homicidio y un león así, una gente analfabeta, no puede tener arma y van varias veces a personas que él le jala el arma y como es un león y parece que tiene amigos policía y le moja la mano, entonces para que no hagan nada. ¿A qué se dedica él, esa persona? Él tiene un colmado y tiene una cafetería ahí por el sindicato de la RPA.